Que Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo que está siguiéndonos por YouTube. Hoy es un nuevo día, hoy vamos a tratar de transmitirte la sexta columna, que es congregación, revelada por el Espíritu Santo a nuestra vida. Y ahora tengo aquí el libro de las 7 columnas en mi mano y quisiera acercarme a la cámara para enseñarte una foto, para que tú puedas, querido hermano, amigo, decirme cuál es la verdadera iglesia. Voy a acercarme a ti. Bien, espero que hayas visto estas dos fotografías, donde en una de las dos se encuentra un grupo de personas y en el otro se encuentra una construcción, lo que típicamente llamamos una iglesia, un templo. Y pongo una frase: ¿cuál es la verdadera iglesia? Y sobre esta temática queremos hablar en este día, porque yo creo que es vital para la vida de los cristianos el saber realmente, bíblicamente, qué es la iglesia de Jesucristo. Porque hay mucho abstracto en la enseñanza, pero hoy vamos a tratar de, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, enseñar según la palabra de Dios la verdad. Como dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Por tanto, vamos a intentar hablar conforme a la palabra de Dios, para que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios la que llega a tu vida, con texto bíblico, con respaldo bíblico, porque la columna congregación se va a construir a base de verdades espirituales, no se va a construir de otra forma. Y es vital, porque esa columna es vital, porque la Biblia dice: no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. La Biblia nos dice no dejar de ir a la iglesia, dice no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Por tanto, vamos a explicar con la ayuda del Espíritu Santo lo que el Señor me reveló, el Espíritu Santo me reveló en relación a las 7 columnas de la sabiduría, porque me dijo el Señor, la sexta columna, que justo esa columna a mí me costaba percibirla, pero vino claramente cuando yo le pregunté: Señor, la sexta, ¿qué es? Me dijo el Señor: congregación. Amén. Por tanto, no me dijo ir a la iglesia. Esa frase no me la dijo el Señor, me dijo congregación. Y sobre la base de la congregación, que es la reunión de los hermanos, vamos a empezar con el Antiguo Testamento a explicar, porque vamos a hacer un panorama bíblico desde el Antiguo al Nuevo Testamento para saber qué es verdaderamente la iglesia. No queremos ser confundidos, porque hoy día se confunde la iglesia, conjunto de personas renacidas del Espíritu Santo, con locales, lugares de culto, etcétera. Y eso no es bíblico y no es correcto. Y dependiendo de esa actitud, podemos decir, de esa enseñanza antibíblica, de hacer los locales la iglesia, de ahí depende mucho el triunfo o la derrota del pueblo de Dios. Bien, si leemos la palabra en el índice de la Biblia Reina Valera, encontramos la palabra iglesia. Y en el Antiguo Testamento se define como templo, santuario, tabernáculo o reunión. Eso significan estas cosas. Por tanto, si vamos al Antiguo Testamento, encontraríamos la antigua forma que usaba el pueblo de Dios para adorar a Dios. No es la misma de ahora, pero había una antigua forma, Antiguo Testamento. Había una enseñanza errónea, actualmente hay una enseñanza errónea, y hay una terrible influencia religiosa en nuestro tiempo que nos lleva a malentender la verdad de Dios y así a mal vivir un evangelio verdadero y tener un claro concepto de qué es la iglesia de Jesucristo. Antiguamente había templos de piedra, amén, y ahora hay templos de carne. Mira la diferencia entre los templos donde habitaba Dios. En el Antiguo Testamento Dios habitaba, dice la Biblia, en el lugar santísimo. El templo de Jerusalén se definía como atrio, lugar santo, lugar santísimo. 3 partes principales del templo de Jerusalén,
donde todo el pueblo de Israel, donde todos los pueblos que se adherían al pueblo de Israel adoraban, porque sabían que había que adorar en el templo que fue en principio el templo de Salomón. Por tanto, sabemos que esa etapa pasó. La palabra de Dios dice que Jesucristo, mirando el templo, le dijo a los discípulos, cuando ellos le decían, Señor, mira qué templo más bonito, mira qué buenas construcciones tenemos. Y el Señor le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Profetizó el Señor sobre el templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén, 70 años más tarde de la muerte y resurrección de Jesucristo, el general Tito destruyó todo Jerusalén y el templo también fue destruido. El pueblo de Israel de pronto se encontró sin templo, sin lugar de adoración, pero es que no sabían que estaba en un tiempo de transición, porque venía una forma nueva de adoración, y eso lo podemos ver en la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, Señor, ¿dónde adoraremos? ¿En Jerusalén? ¿En Samaria? Porque dice la Biblia que judíos y samaritanos no se llevaban bien. Y el Señor le dijo, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ni en Jerusalén ni en Samaria. Por tanto, llegaba una etapa nueva donde el ser humano no tenía que mirar a Jerusalén. Todavía hoy día muchas religiones miran a la Meca, miran a Jerusalén, porque se supone que allí está Dios. Y no es verdad. Dios está en todos los lugares de la tierra, no tiene un lugar concreto, por lo menos de piedra, pero ahora explicaremos dónde habita Dios. Amén. Por tanto, desde el momento en que el templo de Jerusalén es destruido, profetizado por el Señor, se produce un cambio, un proceso, una desprogramación de la mente del que adoraba a Dios. Teníamos que aprender otra nueva forma de adorar. Amén. Y hablando de desprogramación, esa programación que tenemos en la mente, a veces hablo de los cristianos evangélicos del mundo entero, estamos también programados conforme a doctrina errónea. Es a veces por buenos siervos de Dios que creen que es lo mejor, pero sin embargo hemos convertido los locales de culto en la iglesia, y eso no es correcto, no es bíblico. Vamos a seguir ahora hablando de este tema. Debido, repito, a que ya el templo de Jerusalén se ha eliminado y pasan los 70 años, empieza un proceso de incertidumbre, y Pablo, dice la Biblia, empieza a enseñar una nueva forma de adoración y empieza a explicarle al pueblo, y le dice que Dios no habita en templo hecho por mano humana. Ellos estaban acostumbrados a adorar en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Se quedaron un poco huérfanos de esta situación, y ahora Pablo empieza a enseñar, Dios no habita en templo hecho de manos. Y 1 Corintios 3:16 dice también, no sabéis que sois templo de Dios. Por tanto, Pablo traslada el templo a las personas, no a los lugares. Y eso quiero que tú lo grabes bien en tu mente, porque quizás la nueva grabación va a desprogramar la mente errónea tuya o nuestra. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sigue Pablo enseñando en esos 6:19, dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Pablo siempre ya se está dirigiendo a las personas a decirle que el nuevo lugar donde Dios vive ya no es en el lugar santísimo de un templo de piedra, sino en el espíritu del ser humano que ha renacido, que ha experimentado al Señor Jesucristo en su corazón. Amén. Por tanto, podemos decir así, en Efesios 2:21 dice, va creciendo para ser un templo santo. Hablando ahora de un templo santo, habla del conjunto de todos los cristianos, ya que dice la Biblia que Cristo es cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, y ese es el templo de Dios. Amén. Templo nuevo de Dios. Por tanto, todos los que adoren a Dios en lugares se están equivocando, porque a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad.
porque Dios no está en un lugar concreto. Bueno, sí está, pero vamos a definir dónde está. Dice la Biblia, Dios está, el Padre Eterno está en su gloria, y dice la Biblia, Jesucristo está a la derecha. Y dice la palabra, y el Espíritu Santo está en los creyentes. Por tanto, ahí vive Dios, ahí está Dios. Padre e Hijo están en la gloria, y el Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu, está habitando en un misterio grande en cada vida, en el lugar santísimo de cada persona, que es el espíritu de cada persona. Sabemos que el templo de Jerusalén era cuerpo, alma y espíritu. Perdón, el templo de Jerusalén era atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y eso se transmite al ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Es igual, somos un tipo del templo también de Jerusalén, pero ahora estamos en una dimensión nueva. Pablo también dice, la casa de Dios, ¿qué es la iglesia del Dios viviente? La casa de Dios actual es la iglesia, pero ahora tenemos que entender qué es la iglesia. Porque yo he visto muchas personas que creen que la iglesia son los locales. Y por eso, y claro, debido también a la legalidad de los países, pues ponemos carteles identificativos que ponen iglesia cristiana evangélica, por ejemplo. Pero realmente deberíamos de poner como máximo lugar de reunión de la iglesia, porque ese es un lugar de reunión donde la iglesia se reúne. Pero no es la iglesia. Amén. Porque dice, la casa de Dios actual es la iglesia. Pero no los locales, no los templos más chicos, más grandes. Amén. Es verdad que esa influencia religiosa de la que hemos hablado antes, esa influencia religiosa está metida en la mente, grabada en la mente de los cristianos evangélicos. Por eso parece ser que cuando la gente va al culto tiene doble vida. Una vida en los locales donde todos son muy santos y otra vida fuera de los locales porque se lleva dos clases de vida. Y eso es un error gravísimo. Amén. Vamos a seguir hablando de la temática. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles 5:11, vino gran temor. Voy a demostraros bíblicamente que la iglesia no son los locales, bíblicamente. No es palabra de Pedro, es palabra de Dios. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Si tú sabes, si queremos deletrear estas palabras, vino gran temor. El temor viene sobre las personas, nunca viene sobre un local de piedra, porque el local no tiene sentimiento, pero dice, vino gran temor sobre la iglesia. Vale. Dice la palabra de Dios en esos 11:22. Llegó a oídos de la iglesia, llegó a oídos de la iglesia. Por tanto, aquí vemos que la iglesia tenía también oídos. Y los oídos los tienen las personas, no los tienen los locales. Dice, llegó a oídos de la iglesia. Estoy intentando demostrarte bíblicamente que la iglesia tiene oídos y las paredes no oyen. Por tanto, estamos entrando en lo que Pablo explica para que tú lo puedas comprender también, siervo de Dios que me estás escuchando, con toda la humildad te hablo, pero escudriña la Escritura, como dijo el Señor, porque en ella encontraréis la salvación. Y dijo el Señor también, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres de las mentiras. Por tanto, dice así, también en eso del apóstol 8:3, Pablo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Asolaba a las personas, y las personas se congregaban en casas. Amén. Entonces estamos intentando buscar en la palabra la verdad. Dice la Biblia, en esos 12:5, la iglesia hacía oración. Por tanto, la iglesia ora. Conlleva que son personas, que los locales no oran. La iglesia sí. Y pongo aquí que un local no puede orar, pero las personas sí. Por tanto, siempre vamos inclinándonos a que la iglesia son las personas. Amén. Demostrando bíblicamente esto. Romanos 16:5 dice,
Saluda a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Por tanto, aquí la iglesia se reunía en una casa. Amén. Se reunía en una casa. En la iglesia se reunía en la casa de Priscila y Aquila. Claro, yo me imagino, después de que había habido la conversión de los 3.000, de los 5.000, por medio de las predicaciones del apóstol Pedro, de pronto había una gran cantidad de personas que no tenían lugares de reunión, no podían ir a un sitio solo porque todos no cabían en un sitio, y empezaron a congregarse en casas, aunque era la iglesia, no las iglesias, era la iglesia de Jerusalén. Se congregaban en muchos lugares, igual que seguramente estamos en la iglesia de Marbella. Hay hermanos que están enfermos, que están en cama, que forman parte de la iglesia, amén. Por tanto, están congregados, pero siempre nos referimos a personas y nunca a locales, templos, naves, etc. Primera de Corintios 11, 18, dice la Biblia, escúchame bien, dice la Biblia, cuando os reunís como iglesia, hago énfasis en esta palabra, como iglesia. Noten ustedes, hermanos, que no dice en la iglesia, dice como iglesia. Por tanto, una cosa es como iglesia y otra cosa es en la iglesia. Aquí lo tenían muy claro, sabían expresar bien la palabra y sabían hablar conforme a la palabra de Dios, no se equivocaban. Ahí no decía, vamos ya a la iglesia. Decía, vuelvo a repetir, cuando reunís como iglesia. Por tanto, la iglesia se reunía, después tenía otro tipo de reuniones, pero cuando se reunían como iglesia y no en la iglesia, amén. Colosenses 4:15 dice, saluda a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Hay unas versiones de hermanos que yo he tenido mucha experiencia, mucho encuentro con hermanos que suelen decir que como la iglesia se reúne en el local se tiene que llamar iglesia. Y yo le explico que si usted tiene un coche y lo mete en un garaje, el garaje no se llama coche, el coche se llama coche y el garaje se llama garaje. Por tanto, si la iglesia se mete en un lugar, la iglesia siguen siendo las personas y los locales serán el garaje de la iglesia, por decirlo de una forma. Bien, Efesios 5:23 dice, como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Cristo es cabeza y dice la Biblia que la iglesia es su cuerpo. Por tanto, cuando hablamos de la iglesia universal, estamos hablando de un conjunto universal de personas y Cristo es la cabeza, un cuerpo. Lo define como un cuerpo, amén. Bien, seguimos. Vamos a entrar un poquito en la influencia religiosa, porque nosotros los españoles, que hemos también evangelizado cuando no conocíamos la verdad, me refiero al catolicismo de Roma, cuando se conquistaron los pueblos sudamericanos, toda la zona aquella, se transmitió una doctrina y se hicieron iglesias de piedra y dijeron, esta es la iglesia y aquí vive Dios. Entonces la gente tenía que ir a la iglesia porque allí vivía Dios. Bien, esta influencia religiosa todavía no se ha quitado, no solamente en España y en los países sudamericanos y en los países de influencia católico-romana, sino no solamente no se ha quitado, sino que ha penetrado en los cristianos verdaderos. Y los cristianos verdaderos, incluso buenos pastores, muchas veces yo escucho buenos pastores, buenas predicaciones por YouTube, y sin embargo, de vez en cuando dicen, porque ahora tenemos una iglesia nueva. Y yo digo, las iglesias ni son nuevas ni son viejas. La iglesia es la iglesia, que son las personas. Pero ellos no captan que se inclinan hacia los locales, grandes templos, grandes lugares de reunión, y les llaman iglesia. Por tanto, la gente que tiene la mentalidad espiritual igual, pues ¿qué pasa? Que suelen ir a ese lugar teóricamente santo y allí oran, como los católicos van a otro lugar teóricamente donde vive Dios y rezan, y así más o menos. Yo he dicho en el libro mío que católicos romanos y católicos evangélicos prácticamente somos iguales, porque la palabra católico significa simplemente universal. Por los universales cristianos, los universales católicos
tenemos a veces la misma línea y solemos llegar a los lugares de reunión teóricos llamados iglesia, malamente llamados iglesia, y allí pues parece que allí está Dios, allí vive Dios, porque la gente piensa que Dios vive en los locales donde reúne la iglesia evangélica. Dios no vive ahí, Dios vive aquí, en cada creyente, nunca vive fuera. Y ya hemos dicho que está en la gloria y que está el Espíritu Santo en las personas. Amén. Por tanto, esa terrible influencia religiosa siempre aconteció. Y esto no viene de Dios, viene de Satanás, viene del diablo. El diablo ha sembrado en la mente cristiana, tradicional, española, los países que pudieron y grabaron en la mente de la gente que cuando la gente pasa por un local de piedra, un templo de piedra, hacen así, se santifican. ¿Por qué? Porque se les ha metido este pensamiento en la cabeza. Pero es que los evangélicos también tienen la misma pinta en mucha gran parte, porque llegan a estos lugares y creen que allí hay que hablar mejor, hay que sentarse mejor, y luego salen a la calle y tienen otra vida. Por tanto, es porque tienen una grabación mental equivocada. Por tanto, ya es tiempo de que conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Porque los locales no son la iglesia, porque tú eres la iglesia de Jesucristo. Una vez fui a Barcelona y prediqué en una congregación donde tenía una gran nave muy grande. Era una congregación, había más de 300 personas y estaba todo decorado al estilo templo de Jerusalén, cortinaje, mesas, vasos. Yo prediqué, yo pensé, voy a probar a ver cómo son aquí, qué creencia tienen. Yo dije, cuando llegué al púlpito, yo dije, tenéis una bonita iglesia, qué bien decorada. Y yo dije, amén. Y todo el mundo, hasta los pastores, amén. Todo el mundo gritó un fuerte amén. Y yo dije, no amén. Todos quedaron cogidos. ¿Qué dice este hombre? Yo dije, esto no es la iglesia. Dije yo, vosotros sois la iglesia de Jesucristo. Ellos quedaron todos atónitos. Después, cuando intenté a veces decir otra vez amén, ya no se atrevían a decir nada, porque los había pillado. El pastor, cuando vino a hablar conmigo, al final me dijo, nos has pillado, ¿eh? Y yo dije, sí, porque yo dije, no sé. Y después se hizo amigo mío. Ya no, me preguntó al final la esposa, incluso me preguntó, no sabía que Dios podía usar tanto a un español, dijo ella. Y yo reía y yo pensé, ¿qué concepto tiene esta mujer de los españoles? Pero ella preguntó, ¿cuándo vuelve usted por aquí otra vez? Y yo dije, no lo sé. Igual que en la tierra estoy de paso, no sé si Dios me traerá alguna vez por aquí a Barcelona. Y ya no hemos ido más desde entonces, pero fue una tremenda claridad, porque cuando la gente, tú le dices amén, todo el mundo dice amén por decir amén sin saber qué está diciendo. Por tanto, no es esa lo que queremos tener. Bien, pues volvemos a la influencia religiosa. Tenemos que eliminar la influencia religiosa porque es Roma metida en la mente de los evangélicos. Y entonces se suele oír la palabra la iglesia del Calvario, la iglesia de la Encarnación, la iglesia de la Virgen de Rocío, etc. Pero esto no es la iglesia, amén, tú lo crees, ¿no? Pero también se suele decir la iglesia de Pedro, la iglesia de Salvador, la iglesia del pastor tal, y la iglesia ni es nuestra, para empezar, ni es la iglesia realmente, porque la iglesia no son locales, son personas, amén. ¿Lo estamos entendiendo, queridos hermanos? ¿Estamos entendiendo esa verdad espiritual tan profunda que el Espíritu Santo nos ha revelado? Por tanto, hoy no hay santuarios, hay personas santas, apartadas para Dios. Amén. No hay templos físicos, hay templos vivientes, que son personas. Amén. No hay iglesia fija, hay iglesia móvil. Tú sabes que muchas personas tienen caravanas para vivir y otros tienen casa fija, pero otros tienen caravanas.
Pues podemos decir que Dios ahora habita en caravanas, porque habita en las personas. Y las personas no son fijas, se mueven para acá, se mueven para allá, se mueven para allá. Y el Espíritu Santo va en las personas. Por eso los cristianos no tenemos que tener doble vida. Porque si yo de día me reúno en el local, como dice la Biblia, cuando os reunís como iglesia, no en la iglesia, y después termina la reunión y me voy a la discoteca, resulta que Dios también va a la discoteca. Si me voy a fumar, resulta que Dios también percibe la contaminación del humo de fumar. Si me enfado con la gente o me peleo con la gente, también Dios está viviendo esta experiencia, porque Dios habita dentro del cristiano. Pero por la tarde vamos a la iglesia y ya otra vez somos muy santos en la iglesia. Inclinamos el rostro, somos santos, y damos una imagen que no es verdadera, porque tenemos grabado el síndrome del espíritu de confusión religiosa que nos hace pensar que cuando entramos de puerta para dentro de un local, allí está Dios viviendo y todo es santo y todo es bonito. No, eso no es verdad. Eso es falso. Eso es falsa doctrina. Vuelvo a repetir que no hay iglesia fija, sino iglesia móvil. Por tanto, el cristiano, escúchame bien lo que te digo, no debe de ir a la iglesia. No es una herejía lo que estoy diciendo, no es una herejía. Ni estoy animando a la gente a que no, porque una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es congregarse. Porque la palabra de Dios es muy clara y la palabra de Dios nos dice: no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Por tanto, yo no quiero que tú dejes de congregarte, hermano, pero sí quiero que tú dejes de ir a la iglesia. ¿Por qué no debemos de ir a la iglesia? Por la simple razón de que nosotros somos la iglesia. Muchas veces dice la gente: oye, ¿tú a qué iglesia vas? Yo voy a la iglesia de Palabra de Vida Eterna. ¿Y en qué banco te sientas? Dice: en el tercer banco. Y yo no he visto nunca una iglesia que tenga bancos. Por lo menos la Escritura a mí no me dice que la iglesia tenga bancos. Tiene personas. Amén. Por tanto, equivocamos a la gente y también hacemos que la gente se comporte de doble forma de vivir. Una en el teóricamente iglesia, y la gente no ha entendido que hay que desprogramar la mente de ese error, porque viene desde el Antiguo Testamento y ya no existe el templo de Jerusalén, ya no existen templos sagrados, ya no existen lugares para adorar mirando a ese lugar como todavía algunos adoran, mirando a un sitio más santo que otro, porque el santo eres tú, la santa eres tú, y tú tienes que saber entender esta verdad espiritual, y así tu comportamiento será igual en el local donde se reúne la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, y a todos los lugares donde tú vayas, la gente te conocerá. Me acuerdo un caso más que te voy a contar. Fui un día a la línea de la Concepción, aquí en Cádiz, en España, y había, de verdad, había un poquito de idolatría al lugar del culto, porque era un local muy grande, precioso, habilitado para los niños, un patio tremendo, muy bien, muy bien. Me invitaron a predicar. Después de la muerte de mi pastor, conocía al hermano pastor y me invitó: venga un día a predicar, sí. Y yo fui, hice lo mismo. Estaba la congregación con más de 400, es la congregación más grande que hay por la costa, casi 400 miembros. Y estaban todos pendientes. Cuando yo subo al púlpito, yo dije así: tenéis una bonita iglesia, qué buena iglesia tenéis, qué bonito todo esto. Yo dije: amén. Todo el mundo: amén. Otra vez dije: no, amén. El pastor me miraba como diciendo: ¿este qué va a predicar? La esposa del pastor muy nerviosa, corriendo para un lado para otro. Y yo dije: esto no es la iglesia. La iglesia del Señor sois vosotros. Otra vez repetí. Claro, yo corregí. Luego al final del culto, es más, incluso me puse 2 anillos en la mano para explicarle a estos hermanos la diferencia de la verdad y la mentira. Tenía un anillo de oro puro y tenía un anillo de bisutería, y yo saqué los 2 anillos y dije:
tengo aquí un anillo de oro, 2 anillos de oro, dije yo. ¿Tú crees que son 2 anillos de oro? Y todo el mundo gritó, amén. Y yo dije, no es verdad, este es oro, pero esto es una imitación, dije yo. Así son las cosas de Dios, dije yo. Muchas veces oro es la palabra, oro es la enseñanza, pero muchas veces no entendemos bien, hermano. Querido hermano, claro, a resultar de eso, aguantaron hasta el final. Muchos hermanos por detrás me dieron la enhorabuena, me saludaron, me felicitaron, pero nunca fui invitado más a predicar en aquel lugar. Nunca, porque ellos idolatraban el lugar. Gran banda de música, gran congregación decorada, muy bonita, pero no tenían un claro concepto. Entonces yo me subí al púlpito, ahora no recuerdo más, y le digo a los hermanos, si yo me encontrara al hermano, no le voy a decir el nombre para no entrar en crítica, a vuestro pastor, me lo encontrara ahí abajo en el puerto y le preguntara, ¿dónde tiene usted la iglesia? Seguramente él me va a decir, en la calle Juan Breva, número 4. Amén. Cuando el pastor me tenía que decir, cuando yo le preguntara, ¿dónde tiene usted la iglesia? Él me tenía que decir, tengo una parte en las casas, otra parte en el trabajo, otra parte predicando, otra parte haciendo cosas. Porque eso es realmente la iglesia. La iglesia no es un local, no es un templo, es un conjunto de personas renacidas del Espíritu Santo, amén, renacidas del Espíritu Santo, que operan no simplemente en el local, no quieren todos tener un título en el local, porque la persona que tiene Espíritu Santo vive 24 horas bajo la dirección del Espíritu, haciendo bien, predicando el Evangelio, ayudando a la gente, etcétera, Por tanto, no es tiempo de ir a la iglesia, es tiempo de aprender a hacer la iglesia. Querido hermano, querida hermana, no te voy a cansar mucho más, porque es una verdad corta y es mejor para que tú entiendas, y espero que cambie algo en tu vida a partir de ahora. Tú que me estás escuchando, espero que haya creado un poquito de inquietud en tu corazón, y te invito a escudriñar la Escritura, y si quieres también el libro de las 7 columnas de la sabiduría, la revelación que Dios me dio. Y como tú sabes bien, todos los que habéis visitado la página de YouTube, las 7 columnas de la sabiduría, ahora vamos a subir el vídeo número 13, que es este que estamos grabando, y tú puedes seguir desde el principio todo el proceso, desde el fundamento y las 7 columnas, temor de Dios, obediencia, restauración, orden, oración, congregación y amor, que vamos a grabar pronto en próximos días, para poder completar esta serie, esta revelación del Espíritu Santo que me hizo escribir este libro, y que espero que si tú tienes el libro o tú quieres el libro, también tú nos puedas llamar por teléfono o puedas ponerte en contacto con nosotros. Pero que nuestro teléfono es, si quieres coger un bolígrafo, puedes apuntarlo. Nuestro teléfono es 660-395-623. Lo repito, 660-395-623. Ahí tienes mi teléfono por cualquier cosa que quieras consultar, o por WhatsApp, como tú quieras, para que yo te pueda explicar más. Si tienes dudas, te remito a la palabra de Dios y te remito a lo que está escrito y lo que está grabado en este vídeo, porque creo que es importantísimo, porque dependiendo de lo que tú creas que es la iglesia, así vas a actuar y así vas a hacer como hombre o mujer de Dios. Hoy día se idolatra demasiado los lugares, se decora todo a estilo el templo de Jerusalén, pero el templo de Jerusalén ya no existe. Me viene a la memoria otra vez y tengo que decírtelo. Estaba yo en Fuengirola y me visitó un hermano pastor muy amable, muy bien puesto, y me dijo, yo siempre vendía yo cosas en Fuengirola, y siempre tenía yo testimonios del Señor. Y me dijo, ¿usted es cristiano? Yo dije, sí, soy pastor de una congregación y tal, le expliqué. Y me dice el hermano, es que estoy buscando unos cuadritos
a ver si usted me puede dar unos cuadros para decorar la iglesia. Yo le dije, perdóneme hermano, la iglesia no se decora con cuadros, sino con los dones del Espíritu Santo. Y ahí tuvimos el debate, porque él pensaba que a la iglesia había que ponerle cuadritos. Y así la gente, los pastores, tienen lugares de culto, a veces muy sofisticados, con muy buen sistema de música, muchos músicos, con luces, con... Yo digo que con mucho ruido y pocas nueces, pero todo muy bonito por fuera, pero realmente haciendo que el hombre y la mujer dependa del lugar y no dependa de Jesucristo el Señor. No te estoy animando a que no vayas a congregarte, todo lo contrario, te estoy diciendo que te congregues, que busques una congregación donde se predica la palabra de Dios, que te congregues, pero no vayas más a la iglesia. Aprende a hacer la iglesia andante de Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo. Entra en las 7 palabras en las 7 columnas de la sabiduría y podrás ver todos los vídeos que tenemos en relación a esto, y te pido por favor encarecidamente que también se lo comunique a otros pastores, a otros hermanos, lo recomiende. Si te quieres suscribir a este vídeo, visítanos, porque Dios te va a bendecir con la palabra sana y santa. Bendiciones para todo el mundo, de parte del pastor evangelista Pedro Rodríguez Hernández, de Palabras de Vida Eterna en Marbella, España. Bendiciones para ti, hermano. También bendición para Israel. Amén.